la imagen de la mujer afrodescendiente en la prensa del Caribe de Costa Rica. Costa Rica tiene costas en el Pacífico y en el Atlántico. En el Atlántico es parte de las Grandes Antillas y del Caribe insular. Estas mujeres desaparecen de la prensa, aún siendo prensa exclusivamente de Caribe, del Caribe costarricense, y las buscamos entonces en los medicamentos, nunca aparecieron, en los anuncios de cualquier otro tipo de bien o servicio tampoco aparecieron, y aparecen como transgresoras, o sea, cuando una mujer de afrodescendiente o un hombre afrodescendiente cometen un robo, un crimen, etcétera, ahí sí aparecen en todos los periódicos y se destaca mucho que son personas negras, así les llaman, son negros los que atacan, son negros los que matan, son negros y negras los que transgreden la sociedad costarricense, que es pacífica, tranquila, según los periódicos del Caribe. Pues al final la maestra mayor es siempre la historia, y de la historia tenemos que aprender tanto, y lo que venía a explicarnos muy bien es cómo en su país la prensa contribuyó en ese periodo a fijar identidades, fijar estereotipos de una comunidad que lamentablemente, bueno, pues no salió correspondida en la prensa tal como debía, ¿verdad? Y eso no es nada nuevo, lamentablemente. En nuestros días vemos cómo la prensa contribuye a fijar también estereotipos, y creo que es una lección la que debemos aprender tantas de la historia, ¿no? En qué medida la prensa debiera, bueno, pues tener comportamientos más sostenibles, más respetuosos con la diversidad, con la pluralidad. Y bueno, pues estamos en una sociedad muy polarizada, y la labor de la prensa para forjar identidades, para en buena medida contribuir a esa diversidad y a esa pluralidad, bueno, pues es fundamental. Entonces, ver cómo ha sucedido en tiempos pretéritos y qué consecuencias ha tenido esa mala praxis periodística, a eso no se puede llamar periodismo, evidentemente, porque es tergiversar la realidad. Entonces, creo que es una oportunidad fabulosa, pues, para mirar atrás y traer esas lecciones al presente y ver en qué medida la prensa puede tomar esos aprendizajes para contribuir a forjar una sociedad más plural, más diversa y más respetuosa con todo ello. Lo que te permite es saber cuáles fueron tus errores o cuáles fueron los errores, cuáles fueron los aciertos y cómo proyectar entonces al presente para saber que tenemos un futuro promisorio. No podemos continuar cometiendo los mismos errores que hemos cometido en el pasado. Por eso es importante conocerlos, para saber qué es lo que hemos hecho y en qué nos hemos equivocado y en qué podemos ser mejores. Donde ha proliferado lamentablemente el discurso de odio contra los migrantes, y creo que esa lección aprendida tenemos que materializarla y tenemos que poner el empeño todos. Este es un congreso en el que, bueno, cuyo lema es la comunicación y la innovación sostenible, y creo que, pues como apuntaba la profesora Patricia Vega y tantos otros colegas que han participado ayer, hoy y lo harán mañana en sus comunicaciones respectivas, hay sobrados ejemplos de buenas y de malas praxis. Ojalá, estamos en una facultad de comunicación para formar futuros periodistas. En realidad un congreso académico debe tener también una transferencia social, y es lo que en buena medida todos estamos intentando. Y por ejemplo, recuerdo ahora mismo una comunicación estupenda de esta misma mañana de la profesora Clara Sanz Hernando, que nos hablaba de las hojas del lunes en Badajoz, y ayer, por ejemplo, pues como un elemento de sostenibilidad, cuando no existía la prensa por el descanso dominical, las hojas del lunes contribuían a informar a los ciudadanos de lo que acontecía en las últimas horas, ¿no? Y también sufrieran enormes dificultades en el tardofranquismo. Y en ese contexto, precisamente, otro colega, el profesor Carlos Barrera, nos contaba ejemplos de éxito informativos, como el nacimiento, bueno, pues la época arcaica de lo que finalmente se materializaría como el Grupo Recoletos, precisamente en el tardofranquismo, cuando un grupo de periodistas, pues de alguna manera tomó la iniciativa de ser gestores, empresarios, y pusieron en marcha
bueno, pues un emporio, lo que hoy es un emporio de comunicación, ¿no? Y nace en ese contexto. Otros compañeros, bueno, pues que en las sucesivas jornadas van a intervenir, van a intentar pues también dar ese ejemplo de esperanza, ¿no? De esperanza ante los tiempos de enorme incertidumbre a todos los niveles que vivimos, ¿no? Y de eso es de lo que se debe aprender, de la historia, de las malas praxis para que no se repitan y de los buenos ejemplos que han materializado pues coberturas formidables en tiempos convulsos y en tiempos muy difíciles, que los ha habido siempre y la vida, pues me temo que se repiten estos ciclos, ¿no? Y bueno, pues complicación, diversidad, dificultad va a haber siempre, pero creo que bueno, pues los periodistas tienen que tener las herramientas y las capacidades para superarlas, ¿no? Para servir a la función social a la que se deben, ¿no? A la sociedad misma. Y otro ejemplo de sostenibilidad que comentábamos es importante también, pues el ejemplo que trajo ayer el profesor Alberto Pena, director hasta ahora de la sección de Historia de la Comunicación Social, catedrático en la Universidad de Vigo y un experto en el estudio de la historia de la prensa portuguesa en Estados Unidos. Y comentaba, bueno, pues con un conocimiento extraordinario, de un vaciado de la totalidad de cabeceras que se han editado allá por emigrantes portugueses, cómo la prensa en su momento contribuyó a generar un elemento de cohesión entre la comunidad de extranjeros allá y cómo también contribuyó a fijar entre los americanos pues una identidad del país portugués, ¿no? Entonces, bueno, al final la prensa es un elemento de cohesión siempre cuando, bueno, pues intenta abordar en su plenitud de tareas, ¿no? Pues esa función social a la que antes aludíamos.